Con una población oficial de aproximadamente 100,000 residentes, Agua Prieta es la tercera ciudad más grande de Sonora que comparte frontera con Estados Unidos. La industria y el comercio son las actividades económicas fundamentales de la ciudad. Y en este vecindario, un sinnúmero de compras y ventas se hacen al aire libre. Soy Lucero Lisbeth Ortega Barba y soy vendedora ambulante, tianguera. Para Lucero Lisbeth Ortega Barba, este mercado los fines de semana es mucho más que un puesto temporal para vender mercancía y ganarse unos pesos. El tianguis también le otorga un horario flexible, más que si estuviese trabajando en un lugar fijo, como en una fábrica, por ejemplo. Lucero Lisbeth es madre de 3 niños y quiere dedicarles más tiempo durante la semana. No, ellas son una bendición para mí, la mera verdad. Desde que ellos llegaron a mi vida, pues mi vida cambió drásticamente, o sea, tanto que he batallado, claro que sí, pero ellos me han dado la fuerza pues para yo seguir adelante, para sacarlos adelante ante todas las cosas que pueda haber en el mundo. Muchas veces uno sí batalla mucho con ellos, pero no pasa nada, son cosas que son pruebas de Dios que nos pone y pues a darle para adelante. Como parte de sus esfuerzos para obtener un futuro más positivo, Lucero Lisbeth pudo comprarse un terreno. Aquí, su familia joven tendrá casa nueva gracias a la Fundación Rancho Feliz. Yo supe de la fundación porque ya he conocido personas que han ayudado, pues. Y ya por eso yo me acerqué y la mera verdad, muy agradecida porque pues es una gran fundación la que tiene. Es muy importante porque pues es un patrimonio para mis hijos, para mí es una estabilidad ya. Rancho Feliz es una organización no lucrativa fundada por Gil Gillenwater hace casi 40 años. Él vive en Scottsdale, Arizona, y nunca había visitado esta comunidad antes de 1987, cuando el destino lo llevaría a esta tierra desconocida. How I found this place was I took a wrong turn. My brother and I were going to go distribute food in Nogales and ended up missing the turnoff. So we just kind of said, let's see where we end up. And we went through Tombstone and Bisbee, of course, Douglas, and into Agua Prieta. I'd never heard of Agua Prieta. 120,000 people. Right now, the average wage is $12 a day. So you want to talk about poverty? Take a 4-hour drive. Con donaciones y voluntarios de varias partes de Estados Unidos y México, Rancho Feliz ha invertido más de $18 millones para construir casas, centros de educación y financiar otros programas. El grupo también cuenta con un complejo donde han llegado más de 25,000 voluntarios en las últimas 3 décadas. Se quedan aquí y pueden compartir unos momentos de conversación y camaradería, pero la meta primordial es trabajar y construir. En esta ocasión, los voluntarios son del estado de Colorado, donde trabajan en la industria de construcción de viviendas. First heard about Rancho Feliz last year. A coworker of mine came out last spring to check out Rancho Feliz, came back, said it was an amazing experience. Having that personal experience instead of just reading about something, it makes it that much more special. If I had the chance, I'd come back and do it again in a heartbeat. The reason I do this is because, first of all, I've been to Tahiti, I've been to 70 different countries. I believe in abundance. And you know what happens? When I serve others, I enter an abundant world. You can call it magic, you can call it Christ consciousness, Buddha, I don't care what you want to call it. Fact of the matter is when you're serving fellow humanity, you have a very rich life. Yeah, that should be enough. Y esa gratitud es compartida por ambos lados. Como parte de la filosofía de Gil Gillenwater y Rancho Feliz, los residentes tienen que contribuir a la construcción de su casa. También hacen pagos en los préstamos para sus hogares, aunque no se les cobran intereses. Las cosas no son regaladas, pero sí son más favorables de lo que típicamente encontrarían en la ciudad. Me dijeron que iba a estar dando pagos por mes de 500 pesos cada mes. Claro que sí se puede, 500 pesos al mes. Sí se puede, sí podría yo con eso. 500 pesos o un poco menos de $30 al mes. No, esa casa es una bendición para nosotras. Porque, por ejemplo, las rentas aquí son un poco caras.
Y pues yo con este puesto no creo poder pagar una renta, pues. Entonces ya con esa casita que ellos me van a dar, ya es mucha ganancia, ¿no? Es mucha ayuda para nosotros. En varias partes de Agua Prieta, las viviendas están abriendo puertas y oportunidades. Esta urbanización se llama Vecinos Dignos Sin Fronteras y los residentes que viven aquí son parte de la familia de Rancho Feliz. Además, sus hijos también reciben becas para que progresen con la educación. En el Colegio Americano Anaís, los estudiantes empiezan a aprender inglés desde que entran a la escuela. Pronto son bilingües. How many days are in the week? 7. Very good. So are we... Es una habilidad de valor incalculable que abre aún más posibilidades para sus futuros. Aunque la mayoría de los alumnos no están asociados con Rancho Feliz, muchos son auspiciados por la organización. My name is Santiago Cruz Escalante and I'm a 10th grade student here in Colegio Americano Anaís. I began since second of preschool here and I'm already graduating from junior high, so I'm almost done. I like this school because they give you a lot of good classes. They give you English, sports, chess, a lot of things you can learn, and they give you more opportunities. Para mí y mi esposo es muy importante porque es lo único como papás les podemos dejar a nuestros hijos, la educación, dejarles como herencia, la educación, que es lo primordial, ¿no? One of the extracurricular classes they have is folklore dance. So they can, Ana Patricia Ortiz estableció su escuela en 1985 en un cuarto pequeño en el patio de su casa. Desde sus comienzos humildes, el colegio ha crecido y triunfado y cuenta con más de 300 estudiantes hoy en día. I believe in God and I believe in that He opens doors for us. Of course, we have a lot to do with our work and our effort, but I think He opens doors for us, and I strongly believe that this is one of my missions. If we can provide the Mexican people on the border a place to live and raise their children with dignity, they don't want to go illegally into the United States. How about that for a solution to the border problem? We in the United States, we really live in a bubble, and it's good to come down here and get our bearings about life and our shared humanity. The idea that we build a wall, now, I'm not against the wall. Walls are sometimes great short-term solutions. The fact of the matter is we're all in this crazy ride together. We need to take care of each other. Por su parte, Lucero Lisbeth Ortega Barba pudo estrenar su casita recientemente y la familia Feliz ya cuenta con un techo propio y permanente para el futuro. Batallé mucho para agarrar un terreno y ahora para construir, que es mucho más pesado, pues no creo que hubiera podido yo sola. Es algo muy grande, muy emocionante y vale mucho para nosotros. Y añade que aunque le gustaría hacer compras o visitar a Estados Unidos, ella piensa criar a sus 2 niñas y un niño aquí en Agua Prieta. Es aquí donde están su familia, sus costumbres y su porvenir.